Estas imágenes de Río Cuarto, a unas cuadras nomás del centro, que hablan de una realidad que se repite también en otros barrios y claro, un panorama similar en el resto de la República Argentina. Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada de Economía Gisela Beritier para analizar estos números que comunicaba oficialmente ayer el INDEC. Hola Gisela, buen día, ¿cómo estás? Hola Magdalena, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias por atendernos, como siempre, por abrir este espacio de diálogo, porque cuando uno ve las cifras, ¿no? Estos 66.500 pesos que tiene que tener una familia para no caer en la pobreza, uno se pregunta, bueno, ¿cuántas familias efectivamente en Argentina van cayendo mes a mes, día tras día, con estos números que crecen, un 50% casi en un año? Sí, y la verdad es que, bueno, cuando vemos en realidad la comparación entre los índices de inflación y la canasta básica alimentaria, la diferencia es que justamente esta es la que mide los alimentos, lo que necesitamos para vivir, y es la que marca, como vos bien decías, el umbral de pobreza y el umbral de indigencia. Es en la canasta, para que la gente nos entienda qué significa una y qué significa otra, ¿no? La canasta básica alimentaria es la que mide el umbral de indigencia y que incluye justamente solamente los alimentos. Y esa canasta es de aproximadamente 28.000 pesos, que es superior al salario mínimo y vital y móvil que al 1 de julio fue de 27.200 pesos. O sea que ya estamos viendo incluso que el salario mínimo vital y móvil ilegal está siendo menor al salario de indigencia. Luego también tenemos la canasta básica total, que esa incluye otros conceptos para vivir, como es los gastos en salud, los gastos en transporte, los gastos en vivienda, y esa canasta es la que aumentó de 64.000 a 66.000 pesos. Realmente esto que marca una dificultad porque estamos viendo que el poder adquisitivo o los salarios no se están ajustando al mismo ritmo de una canasta básica que incluso aumentó por encima de la inflación, es decir, que mes a mes tenemos cada vez más pobres, como vos bien decías. Pero la verdad es que este no es el único dato preocupante, sino que ahí recién veíamos lo que decía esta señora y en definitiva vemos que, por ejemplo, la carne aumentó mucho más que la inflación, casi el doble que la inflación, y esto genera otra presión adicional hacia adelante, hacia el resto del rubro de los alimentos. Hemos visto que, por ejemplo, en el mes de junio la carne aumentó un 7,7%, con lo cual claramente esos controles a la exportación han sido controles que no han tenido efectividad. Y por otro lado tenemos una situación en la cual recientemente salió el informe de la UCA, en donde el Observatorio de Euro Social observó justamente que los niños que tenemos hoy bajo la línea de pobreza son un 63% de niños en la Argentina. Es decir, esa es una cifra tremenda. ¿Por qué tremenda? Porque justamente los niños son los que garantizan el futuro del país y en definitiva sí, antes teníamos un 50% de los niños bajo la línea de pobreza y en pandemia tenemos un 63% de los niños bajo la línea de pobreza. Realmente el deterioro educativo, de salud y de desarrollo hacia adelante es un dato muy preocupante, Magdalena. Sin duda, Gisela, que justamente cuando uno analiza estos datos y todo lo que vos venís diciendo, se abre tan amplio el panorama, porque entonces digo, en base a este último dato de la UCA, el 37% de los niños en Argentina no serían pobres, o sea, es una cuestión irrisoria. Y por otro lado, pensaba también en el bono, por ejemplo, que le dio el gobierno a los jubilados, que era justamente adelantándose a este canaste que se publicó ayer, como para llegar un poco a los 28.000 pesos. Pero lo que me gustaría preguntarte, porque justo ahora estamos, si bien el tema político me parece que no está en la cabeza de los argentinos, porque claramente la preocupación está en cómo comer, digo, ¿cuál es la propuesta que debería presentarnos alguien de cómo salir de esta situación? Porque nadie está hablando tampoco de cómo hacerlo, y pareciera que mes a mes decimos, sí, qué mal que estamos, vamos peor, ¿viste? Pero digo, finalmente, ¿cómo hacemos para revertirlo? No, realmente la solución no es de corto plazo, tampoco es una solución de un día para el otro, ¿no? Realmente se necesitan no solamente medidas que impacten. Ahora, por ejemplo, estamos tomando medidas para pasar estos 120 días de veranito electoral, en el cual la apuesta del gobierno es justamente recomponer por estos 120 días poder adquisitivo de los trabajos en blanco. Esto es importante decirlo porque en definitiva con las paritarias y demás se va a recomponer el trabajo en blanco, pero tenemos un 40% de la población que está bajo la línea de pobreza en el trabajo informal.
Entonces, en ese sentido, se trata de recomponer poder adquisitivo y ya ha dejado de ser un objetivo por estos 4 meses la inflación. La inflación debe ser una de las variables más complejas, si no es la más compleja en la economía para manejar, por la cantidad de factores que influyen en ella, que no solamente son económicos, sino que además hay expectativas que influyen, hay cuestiones culturales que influyen, por los tantos años que siempre hemos tenido este factor. No es una solución de corto plazo, ni que se pueda hacer de un día para el otro, e incluso las medidas que se tomen un día seguramente van a tardar 6 meses o un año en tener efectos de medidas continuadas. El tema es que, bueno, soluciones para detener la inflación no son de las más amigables, sobre todo cuando se toman medidas macroeconómicas que tengan que ver con política fiscal, que tengan que ver con política monetaria. Siempre, digamos, disminuir la inflación lleva a una tasa de sacrificio que tiene que ver con disminuir el ritmo económico, como ya lo hemos visto en otros gobiernos que se ha intentado hacer. Hoy disminuir el ritmo económico en una economía pandémica, con la cantidad de pobreza que tiene, que volviendo al informe de la UCA, si no hubiera habido planes alimentarios como los que hubo, esa tasa de niños y adolescentes bajo la línea de pobreza sería del 72%, una Claro. locura. Entonces, si no habría, digamos, toda esta contención social en esta época de pandemia en donde se ha caído el mundo, sería absolutamente peor. Entonces, la inflación es muy difícil de controlar. En una época de pandemia ni hablar, o sea, veníamos mal y encima nos agarró la pandemia, pero ahora, de cara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esa va a ser una variable en la que efectivamente el fondo no va a cerrar un acuerdo de facilidades extendidas, si no tenemos correctamente determinado cuál va a ser el abordaje de la inflación y cuál va a ser el abordaje del tipo de cambio también, que son dólar e inflación, las dos variables de la taquicardia en la Argentina, ¿no? Recién vos lo planteabas, esta cuestión que para algunos es ayuda social, para otros es gasto público, una situación que hace décadas que seguimos como enfrentando y que todavía no tampoco se trasciende, y en esa trascender te quería preguntar por qué es tan difícil generar fuentes de empleo en nuestro país. Bueno, cuando está todo desmadrado como está, es muy difícil planificar hacia adelante, ¿no? Supongamos, desde un kiosquero que tiene que decidir armar un kiosco y no sabe cómo le va a ir, hasta un empresario que tiene que decidir instalar una planta de producción enorme en la que cual de empleo y que tampoco tiene certeza de cómo le va a ir. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta cuáles son las distintas variables económicas y ante la incertidumbre, realmente la planificación de las inversiones es muy difícil. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos en una situación de incertidumbre electoral porque sabemos que el tipo de cambio va a estar planchado hasta las elecciones. Pero luego de las elecciones ya se está asomando todo un tema de expectativas de evaluatorias con respecto a que está bien, se lo plancha ahora, pero seguramente se va a reacomodar después. ¿Qué ha pasado? Todas las decisiones de inversión que había con respecto a inversión en la economía real, generación de puestos de trabajo y demás, se han frenado de cara a ver qué es lo que pasa posteriormente a las elecciones. Esa incertidumbre y esa coyuntura, Magdalena, la verdad que es algo que nos está marcando día a día desde hace, no es de ahora, es de hace muchos años atrás, y en definitiva ese es el principal meollo del que tenemos que salir, pero para eso se necesita un plan de país que actualmente no lo vemos porque seguimos corriendo detrás de la coyuntura, ¿no? Una respuesta rápida para sí o no. $1 a 400, como decía un candidato a Buenos Aires. ¿Crees que vamos a llegar a eso después de las elecciones? No, bajo ningún aspecto. La realidad es que creo que un comentario de esos termina siendo tremendista, ¿no? A ver, vamos a tener un dólar que se va a ir reajustando, el tipo de cambio real multilateral muestra que el dólar oficial es competitivo. Si bien la inflación avanza y va perdiendo competitividad, todavía lo está haciendo, seguramente va a haber un reacomodamiento oficial, pero digamos que tampoco el dólar blue marca, el dólar blue marca estados de ánimo y a su vez también muy pocas operaciones lo suben y muy pocas operaciones lo bajan, entonces tampoco es un mercado de referencia porque está muy influido por pocas manos. Entonces, Perfecto. esto se sabe en el mercado financiero y en la economía. Claramente la gente común no lo sabe, con lo cual lo que se hace este dólar blue es marcar expectativas, pero de ninguna manera va a marcar una mega devaluación. Eso de ninguna manera. Bueno, Gisela, un gusto hablar con vos como siempre en este, como te decía, escenario tan complejo para analizar la economía. Un gran abrazo y que termines bien el día. Igualmente para ustedes, que anden hermosos y que tengan un lindo viernes. Gracias. Bueno, entonces la palabra de Gisela Veritier.